Buenas noches, economista. Buenas noches, compañeros. Vamos a explicar los ejercicios. Como primer ejercicio tenemos, en una tienda de autos se registra la cantidad de autos Toyotas vendidos en cada día del mes de septiembre. Nosotros lo solucionamos de la siguiente manera. Primero se ordenan todos los datos de menor a mayor. Segundo, se colocan los diferentes valores de la variable en las columnas X. Y tercero, encontramos la frecuencia absoluta contando la cantidad de veces que aparece cada valor de la variable y después sumamos las frecuencias absolutas, que es igual al número de datos. Buenas noches, continuando con la exposición. Como cuarto punto, encontramos la frecuencia relativa, dividimos la frecuencia absoluta entre el número de datos del estudio. Como quinto punto, encontramos la frecuencia porcentual, multiplicando la frecuencia relativa por 100%. Y como último, encontramos la frecuencia acumulada sumando las frecuencias absolutas. El ejercicio 2 se trataba sobre calcular la media aritmética, la mediana y la moda de la siguiente serie de números. En este caso, que representarían el tiempo que tarda la empresa de correo en hacer llegar su mercadería a los clientes. En este caso, lo que hicimos fue, obviamente, ordenar los datos de menor a mayor. Colocamos las diferentes variables en la columna e hicimos lo que es la tabla de frecuencias. En este caso, primero encontramos la fórmula de la media. Para ello aplicamos la fórmula de media, que es sumatoria de f y que es obviamente la frecuencia absoluta por la variable sobre el número de datos que nos dio un total de 19. En este caso hicimos, obviamente, primero sacamos la multiplicación de la variable por la frecuencia absoluta de cada uno de los datos, que nos dio un total de 92. De ahí lo dividimos para 19 y nos da de media 4.8. Es decir, que en promedio eh, que tarda la empresa de correos en hacer llegar su mercadería a los clientes es de más o menos 4.8. ¿Ya? De aquí sacamos lo que es la mediana, que utilizamos igual la fórmula, que en este caso es el número de datos sobre 2, pero como teníamos datos, en este caso impares, le sumamos un más 1. Esta fórmula nos ayuda a poner la posición de la mediana. Entonces, en este caso, realizamos la fórmula, nos dio la posición que es 10. Y entonces nos ubicamos en la tabla de la frecuencia y obviamente entendemos que está dentro de estos datos. Entonces la mediana en sí es 5. De ahí la moda, que fue obviamente el dato que mayormente se repite. En este caso buscamos en la frecuencia absoluta, es el 6. Y entonces identificamos que la moda es la variable 5. Entonces, esos son los datos de este ejercicio número 2. Continuamos con el ejercicio 3. El ejercicio 3 nos dice que elaboremos una tabla de frecuencias a partir de las temperaturas máximas registradas en el mes de agosto en la ciudad de Loja. Eh, con los datos obtenidos elaboramos la tabla de frecuencia agregando la frecuencia relativa, porcentual y absoluta. De la variable de la frecuencia absoluta tenemos el total de 30, frecuencia relativa 1.0 y la frecuencia porcentual 100%. Se ordenan los datos de menor a mayor, se colocan los diferentes valores de la variable en la columna X, encontramos la frecuencia absoluta contando la cantidad de veces que aparece cada valor en la variable y después sumamos las frecuencias absolutas, que es el número de datos. Eh, También encontramos frecuencia relativa dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos del estudio. Encontramos la frecuencia porcentual multiplicando la frecuencia relativa por 100. Encontramos la frecuencia acumulada sumando de las frecuencias absolutas. Gracias, magíster. Este es nuestro trabajo.